Hare Krishna, hoy, día 6 de noviembre, tenemos el honor de tener de nuevo a nuestro querido Ekakanta Prabhu aquí, que nos va a dar un taller acerca de tener herramientas para sincronizar los dos hemisferios cerebrales. Muchas gracias, Prabhu, por darnos su tiempo y sus conocimientos, que tanto tiempo le han tomado de aprender. Voy, para si hay alguna persona que no sabe usted quién es, muy brevemente voy a decir unas poquitas cosas acerca de Ekakanta Prabhu. Él es discípulo de Hridayananda Maharaj y recibió su primera iniciación en 1985. Es discípulo de él de primera y segunda iniciación. Está doctorado en literatura de India. Tiene el Bhakti Vaibhava, Bhakti Shastri y también el certificado de resolución de conflictos por la Universidad Nacional de Colombia. Es coach en PNL. Muchas gracias, Prabhu. No, a ustedes. Adelante. De verdad que bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Honro y agradezco la oportunidad que me permiten, que me dan ustedes de compartir estas maravillosas herramientas que nos da la tecnología que nos dejó Krishna. Entonces, el día de hoy, pues voy a compartir unas herramientas sustentadas en las 6 escuelas de pensamiento. Para los que no están muy familiarizados con nosotros, con nuestro estilo de vida, los Vedas generan 6 escuelas de pensamiento: la Nyaya, la Karma Mimamsa, la Vaisesika, la Yoga. Nosotros pertenecemos a la Vedanta. Entonces, nuestro querido Sri Vedanta Simantaka nos permite a nosotros compartir, o sea, algo que a nosotros nos permita acercarnos a algo que se llama la verdad, porque nosotros vamos a encontrar esos 2 escenarios. Vamos a encontrar la verdad, vamos a encontrar lo que es la mentira o mitos, mentiras. Cuando uno es niño, cuando uno es bebé, cuando uno es niño, uno acepta todo como cierto, como verdad, como creencia, ¿verdad? Porque uno no tiene la capacidad de discernir qué es verdadero, qué es falso, qué es original, qué es una copia. Entonces ya en esta edad que nosotros estamos, en una edad supuestamente más desarrollada, es importante que nosotros empecemos a reconocer y a validar qué es verdad. Por eso cuando yo inicio mis talleres, yo les pido a ustedes que no me crean nada de todo lo que sale de esta boca. ¿Por qué? Porque preciso que ustedes lo verifiquen, que ustedes lo comprueben, ¿verdad? Yo les voy a dar unas herramientas, voy a compartir unas herramientas que prácticamente han funcionado durante miles y miles de años, y hay personas que han alcanzado la excelencia y la perfección en sus propósitos de vida. Entonces, hay filósofos que, por ejemplo, para ellos la única evidencia es la percepción de los sentidos, ¿verdad? Para otra escuela de pensamiento, como la Vaisesika, está la percepción de los sentidos y la lógica. Para Patanjali y el pseudo Kapila, entonces está la percepción sensorial, la lógica, las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, para Gautama, Gautama acepta la percepción de los sentidos, las palabras, la analogía, los mimamsakas, o sea, los karma mimamsas. Entonces, ellos van aceptando no solo la percepción de los sentidos, las palabras, la lógica, ¿verdad? Sino también la analogía. Y así, como les estoy compartiendo aquí, nosotros tenemos 8 clases de evidencias, es decir, los vedantistas, nosotros los practicantes de la filosofía Vaishnava, tenemos 8 clases de evidencias que ustedes van a verificar si yo cumplo
con uno o varios de esos requisitos. ¿Para qué? Para que sea aceptado como verdad y eso me permita a mí reemplazar creencias limitantes por creencias empoderadoras, creencias que me van a mí permitir avanzar. Porque ¿qué es lo que está pasando cuando uno se encuentra con algunas instituciones? Hay algunas instituciones que es como cuando usted se sube a un auto y se enquilosilan, es decir, se quedan bien cuando uno se sube a un auto y usted acelera, pero usted está viendo el retrovisor y tiene el freno de mano. Esas son las creencias limitantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos adorando y nos quedamos en el pasado. Entonces, la experiencia que nos da Krishna, o sea, las referencias, cuando uno da referencias, cuando uno cita textos, es para que ustedes verifiquen que esto no es un invento, que esto no es algo que yo me inventé, es algo que uno descubre a través de un proceso que uno realiza para avanzar, para progresar, y uno necesita que eso esté cimentado, que la estructura esté basada en algo firme donde yo me pueda apoyar. Entonces, Krishna nos da unas herramientas. ¿Por qué? Porque Arjuna hace 5,000 años pasaba por el mismo proceso. Entonces él en el Bhagavad Gita le hace una pregunta poderosa acerca de 3 elementos claves. La naturaleza, aquí está en el Bhagavad Gita, él le dice, yo quiero saber qué es la naturaleza, el disfrutador y el campo y el conocedor del campo. Entonces Krishna contesta, compréndeme a mí como el conocedor del campo en todos los campos, Bharata. Yo considero que conocimiento es este conocimiento del campo y del conocedor del campo. Ahora escúchame hablar brevemente de lo que es este campo, su naturaleza, transformaciones y fuente y quién lo empodera. Entonces, Krishna aquí nos está hablando de un campo. Y así que le vamos a hacer zoom a este campo y vamos a empezar a valorar y a cuidar una hermosa herramienta que nos ha dado Krishna y es un ordenador o un computador, como lo quieran llamar ustedes, un procesador. Esta es la computadora más excelente de todo el universo, ¿verdad? Krishna dice, Pabritincha, Nibritincha, Karya Karye, Babayu, Vaya Vaye, Bandan Moksancha, Cha Beti, Udisa Parta, Satwiki. Este sistema operativo que nos ha dado la naturaleza, como en cualquier computador, va a tener algo que nosotros llamamos unos programas. Y estos programas, hay unos programas oficiales y hay unos programas piratas. Estos programas es lo que nosotros venimos a llamarles sistemas de creencias. Entonces nosotros en los 70, en los 80, yo tenía una experiencia, yo tenía unos amigos, y cuando nos reuníamos lo primero que nos decíamos era, ¿qué hay para la cabeza? Es decir, ¿qué le estás metiendo tú a la cabeza, a este ordenador? Porque nosotros teníamos un círculo de lectura, entonces había salido algo que se llama Círculo de Lectores, y era una gran empresa que traía libros impresos de grandes pensadores, filósofos. Entonces yo comencé a leer a Nietzsche, comencé a leer Schopenhauer, Los Miserables, por ejemplo, Los Miserables era algo que yo no pude pasar del primer capítulo, porque me transportaba a esa miseria que Dostoyevsky describía allí, ¿verdad? Era literal, y a mí me tocaba cerrar el libro, porque me mandaba a una depresión brutal. Cuando yo leía a Dostoyevsky, yo decía, por Dios, y yo tenía que salir de allí. Entonces, por eso traigo a Krishna, porque él nos permite a nosotros empezar a darle herramientas al cerebro inconsciente, que ahorita lo vamos a ver, y él nos está explicando algo de lo útil y de lo necesario que es empezar a utilizar esta herramienta. Él nos dice que cuando nosotros estamos en la bondad o el razonamiento está en bondad, uno entiende en qué ocuparse o el desocuparse, lo que es el deber, lo que no es el deber, lo peligroso y lo no peligroso.
A veces cuando uno está confundido, uno no mide las consecuencias de la toma de decisiones, uno no mide, o sea, qué consecuencias me puede causar a mí una toma de decisiones, sobre todo si lo hago en ignorancia o si lo hago en pasión. Por eso Krishna constantemente nos permite a nosotros y nos invita a que estemos en una frecuencia alta. Y aquí ya empezamos nosotros a ver las facultades de la herramienta que tenemos. Espérenme un momento porque, bueno, la palabra buddhi indica inteligencia, razón o juicio. Es el poder para discernir por dónde entrar y por dónde salir, ¿verdad? Qué hacer y qué no hacer. En la búsqueda racional de nuestro propio interés. Entonces nosotros tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es lógico, secuencial, lineal, simbólico, basado en la realidad, verbal, temporal, abstracto, acepta solo símbolos, lenguaje, expresión oral, sigue directivas, escucha, o sea, el órgano que más escuchas es el oído, asociación auditiva. Permítanme un momento porque ustedes están viendo el hemisferio derecho, ¿lo pueden ver allí? ¿Lo pueden leer o no? ¿Sí? Sí, 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 se puede ver. ¿Sí se puede ver? Perfecto, porque algo me pasa a mí que solo puedo ver el hemisferio izquierdo. Es importante que ustedes miren los dos hemisferios porque de eso se trata. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a articular esos dos hemisferios. Que nosotros ya empecemos a verificar si yo estoy empleando más el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, ¿verdad? Krishna nos dice que, pues, ya los que estamos aquí ya tenemos esa comprensión, que esto es un vehículo, que es superior a estos elementos burdos como la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, están los sentidos. Superior a los sentidos está la mente y superior a la mente está esta herramienta, está este computador. Y volvemos al punto. Entonces, cotejemos cómo es el hemisferio izquierdo y ustedes que están viendo el hemisferio derecho, entonces cotéjalo. Yo voy a leer el hemisferio izquierdo y como ustedes pueden ver el hemisferio derecho, miren cómo, por ejemplo, el izquierdo es racional, ustedes miren cómo es el hemisferio derecho. Cómo el hemisferio izquierdo es cuantitativo, cómo el hemisferio derecho es. Cómo el hemisferio izquierdo analiza, cómo el hemisferio, ¿qué hace el hemisferio derecho? Aquí yo los estoy poniendo a entrenarse para que empiecen a funcionar con los dos hemisferios. Un hemisferio se especializa. Entonces, hay un hemisferio que separa, hay un hemisferio que mira. Miren cómo nosotros estamos viendo o interpretando la realidad y qué hemisferio estamos empleando más. No interpreten esto como que es bueno o como que es malo. No, retiren eso de allí. Simplemente estamos dando herramientas para que nosotros comprendamos, ah, caramba, debo empezar a conectar, porque ahorita están actuando de manera desarticulada. Entonces vamos a tener unos ejercicios más tarde de cómo nosotros articulamos los dos hemisferios para que podamos tener otra visión de la realidad, para nosotros poder ser más eficientes. Entonces, aquí yo ya puedo ver esto. Entonces, fíjese, en el hemisferio izquierdo procesa una cosa a la vez, mientras que el hemisferio derecho procesa todo al mismo tiempo. Ustedes, chicas, sexo femenino, mujeres, tienen esa capacidad y esa virtud que nosotros los hombres no. Ustedes pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Y por eso es que ustedes ven al esposo, a la pareja sentado, o a veces uno se queda ahí como idiota, como que queda uno ahí, como que uno, o sea, como que uno no digiere. En cambio ustedes, yo no sé si han visto las mujeres que están manejando y se están maquillando y están contestando el teléfono, pueden hacer varias cosas a la vez. ¿Por qué? Porque ustedes, por su naturaleza, les dieron algo que se llama intuición.
Y ustedes tienen en algunas áreas desarrollado el hemisferio derecho. Por eso ustedes hacen más empatía, por eso ustedes aterrizan más, por eso ustedes ven el conjunto. Uno solo se enfoca en esto y toma todo a personal. Y bueno, o sea, uno se va a los detalles, analiza el mundo por pedazos, mientras que ustedes las mujeres miran todo el conjunto y uno dice, carajo, ¿cómo la hace? Porque es que está empleando el hemisferio derecho, ¿verdad? Uno es lógico, en cambio ustedes la analogía la cotejan, la comparan. A nosotros, por ejemplo, nos gustan los datos verificables. En cambio, ustedes son más abiertas, ustedes son más pragmáticas en ese campo. Por ejemplo, nosotros pensamos es en términos de información, de datos, ¿verdad? Mientras que ustedes piensan es en emociones, en problemas, en necesidades, y por eso ustedes, las mujeres, hoy día están dirigiendo corporaciones, portafolios, instituciones. ¿Por qué? Porque están viendo la película de una manera más amplia. Nosotros estamos así, como viendo la cosa cuadrada, nos cuesta más trabajo adaptarnos, ¿verdad? Uno piensa linealmente, por ejemplo, yo soy recuadrado, entonces mi esposa es la que me dice, hey, caballo, o sea, abra la ojera, o sea, porque uno es así como un caballo, ¿verdad? Uno así como el caballito, mientras que ustedes ven el panorama completo. Esas son las bondades, esas son las herramientas que nosotros empezamos a ver y a valorar de qué es este procesador, de las herramientas que nos ha dado Krishna y que pues nosotros desafortunadamente pues no lo hemos valorado, no lo hemos apreciado o no lo hemos optimizado. Entonces aquí nos dice qué maneja el hemisferio derecho. Por ejemplo, uno piensa que es que el hemisferio derecho maneja el brazo o el ojo izquierdo. No, esto va así como medio cruzado y es muy interesante. ¿Por qué? Porque pues Krishna todo el tiempo nos ha estado dando esta información, ¿verdad? Solo que él generaliza porque él está dando una información, más adelante explico por qué está dando una información al subconsciente, a través de metáforas y a través es porque nosotros con el hemisferio izquierdo no alcanzamos a dimensionar o a comprender las instrucciones que nos da Krishna y las instrucciones que a veces nos dan los maestros en forma de metáforas, porque no tenemos lucidez. Entonces, cuando uno tiene lucidez, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, las tristezas desaparecen, ¿verdad? Cuando uno tiene una claridad mental, uno razona y puede realizar proyectos estables. Entonces, prácticamente el funcionamiento y las capacidades, tanto de alguien que utiliza más el cerebro izquierdo que el cerebro derecho, pues se puede ver, se puede evidenciar. Entonces, prácticamente mi opinión respecto a este tema es como este ordenador. El problema no es de este computador. Yo a este computador le estoy sacando el 5% de su capacidad. Y no es problema del computador, es porque yo no tengo la información de optimizarlo al 70, al 80, al 90%. Entonces, de esto se trata, de que nosotros empecemos ya con las herramientas que tenemos a documentarnos de cómo nosotros vamos a tener herramientas para ser más eficientes, para que nosotros, ustedes van a encontrarme hoy, cómo nosotros articulamos los dos hemisferios. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos o tenemos la falsa creencia de que tenemos que actuar y que tenemos que trabajar duro y que tenemos que, o sea, que si no la sudamos, no estamos haciendo la labor, la función. Y eso está pasando mucho con el síndrome ejecutivo, ¿verdad? Y a veces, como dice Krishna aquí, aquel que logra ver la inacción en la acción y la acción en la inacción, eso no es fácil comprender esto. Yo te lo digo, honestamente, no es nada sencillo, que a veces uno dice, pero este tipo no está haciendo nada, hermano. O sea, y yo sí aquí me estoy matando y me estoy esforzando y estoy trabajando fuertemente, ¿verdad?
Y resulta que esta persona está trabajando de otra manera creativa, que no se percibe, que no se ve, y eso es lo que nosotros estamos tratando de ver hoy. Así que hoy surge la pregunta de que, bueno, ¿y cómo funciona el trabajo de los zurdos, de los izquierdos, de los que escriben y desarrollan con la izquierda? Entonces aquí tenemos algunas opiniones científicas de, por ejemplo, por qué hay artistas y hay unas grandes celebridades que tienen más desarrollado su cerebro izquierdo. Entonces, son grandes oradores, son grandes matemáticos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dice aquí, menos del 50% de las personas que tienen su hemisferio izquierdo desarrollado domina el lado derecho del cuerpo, por lo que les cuesta más trabajo coordinar sus movimientos. Yo no sé si ustedes han visto que ellos escriben de una manera que dice, pero ¿por qué escriben? Y hay otros que yo ya he visto que escriben como si fueran derechos y aún así uno los ve raro escribiendo, porque todos estamos familiarizados escribiendo con el brazo derecho. ¿Por qué ellos tienen más tendencia a los problemas mentales o a la esquizofrenia o a estas partes de la razón cognitiva? Porque tienen que luchar contra un mundo, solo si vivieran en el Reino Unido, en Reino Unido y en India, donde son los únicos autos que tienen el timón a la izquierda. Yo no sé si ustedes han viajado allá, pero todos los que manejamos con el timón a la derecha y vamos en el puesto del copiloto, eso era una angustia, porque uno dice, se va a estrellar este tipo, porque todos los carros uno decía, este tipo se va a estrellar. O sea, por Dios, nos vamos a matar. Y porque ellos ya están acostumbrados a eso, ¿verdad? Ellos ya están acostumbrados a manejar con el timón a la mano izquierda. Y todos los que estamos nosotros aquí acostumbrados a manejar por el carril derecho, hagamos un ejercicio, crucen los brazos de manera natural, crucen los brazos. O sea, ¿cuál es el brazo predominante? Crucen los brazos. Y ahora descrucen los brazos, o sea, pónganlo al contrario. Pongan el brazo al contrario. Incomoda, ¿verdad? ¿Sí o no? Se siente uno como que, ay, esto no es lo mío. Algo está pasando, ¿verdad? Acostumbrémonos a eso, porque el cerebro es perezoso. A estos muchachos les ha tocado fastidiarse, luchar contra un mundo que está a la derecha. Y por eso ellos, o sea, les cuesta trabajo y le ha luchado y le ha costado. Entonces nosotros debemos empezar a acostumbrarnos a hacer cosas para que el hemisferio izquierdo se empiece a activar, se empiece a mover, porque el cerebro es perezoso. Él no quiere, él está recómodo en su zona de confort. Entonces van a haber algunos ejercicios que nosotros nos van a incomodar y a molestar. Y bueno, aquí entramos con la neurolingüística. Hay personas que cómo utilizan los kinestésicos, cómo aprenden ellos, ¿verdad? Ellos disfrutan de la comida y los perfumes, de las aromas. A veces ellos andan con los hombros caídos porque pues lo de ellos es más sensitivo. Los ojos casi siempre están abajo. Recuerda lo que sintió, arrastran los pies. Estos son algunos síntomas de uno cuando se da cuenta de que alguien es kinestésico en una forma poco saludable, ¿verdad? Tenemos los auditivos, es un diálogo interno-externo, hombros balanceados, los ojos por lo general uno se la pasa mirando a los costados, recuerda lo que se dijo, se visten de modo conservador y discreto, captan paso a paso. Ellos no son tan veloces, ¿verdad? Ellos no son tan rápidos en coger las cosas en el aire. Por eso somos un poco más lentos para procesar la información. Los visuales sí son muy inquietos, son manos móviles, todo el tiempo lo están moviendo, campan pantalla. Es decir, si tú quieres impresionar, si tú quieres presentarle un proyecto a alguien, es importante que mires él en qué estado está, auditivo, kinético, si es visual.
Si es visual, muéstrale todo en pantalla, o sea, en volumen alto, aromas, colores, porque esta persona, es, como lo dice, es visual, tiene más desarrollado esto. Y aquí entramos a algo que es nuestro lenguaje interno. Entonces, esto va a generar nuestro lenguaje va a generar una emoción y va a generar un estado fisiológico, como lo que acabamos de ver. Y esto tiene que ver con los estados, si está uno en bondad, en pasión o en ignorancia. A veces sabemos que la pasión le gana a la bondad y a la ignorancia, a veces la ignorancia le gana a la bondad y a la pasión, y la idea es mantenernos en una frecuencia entre bondad y pasión y que la ignorancia solo sea como para sueños reparadores, profundos. La ignorancia es útil y necesaria, no la vean como algo malo, la ignorancia es necesaria, sobre todo cuando uno se va a encontrar con el maestro espiritual, porque es la mejor actitud. Cuando uno se presenta como un tonto, como un ignorante, es el mejor receptáculo para que el maestro vierta allí todo su conocimiento. Cuando uno se cree muy despierto, muy vivo, pues el maestro espiritual se contrae de darle a uno una información valiosísima. Krishna en el Bhagavad Gita pues nos dice que la bondad entiende lo valioso que es el estar ocupado o el desocuparse, lo que es el deber, lo que no es el deber, porque a veces nosotros cuando entramos en este proceso de la conciencia de Krishna, solo la experiencia nos permite a nosotros validar qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que no debo hacer, a quién le debo hablar o a quién no le debo hablar, con quién debo compartir estas herramientas, con quién no. Cuando uno es neófito en esto, cuando uno no tiene experiencia en estos vuelos, porque entonces uno quiere compartir esto con todo el mundo y no todo el mundo valora esto, no todo el mundo está en la capacidad, es decir, su cerebro no está en la capacidad de digerir esta información, ¿verdad? Por ejemplo, yo llevo años, hay una pareja y uno los ve a ellos pasando dificultades, pasando cosas. Y cuando yo comencé a recibir esta información, yo les quería compartir esta información y me di cuenta que no están en la capacidad de discernirla, de digerirla y aplicarla a su proyecto de vida. En este momento que ellos están en otra frecuencia, ya comenzaron a preguntar, ya comenzaron a inquirir y les hemos empezado a dar algunos datos de esta información y wow. Y yo como les digo, pues yo hace años vengo diciéndoles esto. Entonces no tenían la capacidad de entender esta información, ¿verdad? Que mi lenguaje corporal me genera un estado y ese estado me genera a mí algo fisiológico, ¿verdad? Algo que a mí o me va a generar algo que se llama lo que vamos a ver aquí, las frecuencias. Esto es científico, esto no es carreta, esto no es vendehumos, como algunos lo piensan, no, porque nosotros somos energía. Entonces, por eso a veces nosotros los que entramos al movimiento en los años 80, a nosotros nos metieron allá en el subconsciente un montón de mantras y como estaba compartiendo ahorita Nidra, un montón de creencias limitantes que se quedaron allí metidas en el cerebro inconsciente como piedra. ¿Sí me entiende? Porque hay unas creencias como cuando tú vas al mar y escribes algo en la arena y viene una ola y te la borra y wow, esa creencia se fue rápido. Pero hay unas creencias que son esculpidas en madera, entonces uno necesita lijar más para quitar esa creencia. Y hay otras creencias que se esculpieron allá en el subconsciente que le cuesta a uno más trabajo retirarlas, ¿verdad? Su relación con el dinero, su relación con la familia, su relación con su cuerpo físico, aceptar su cuerpo, valorarlo, validarlo, escucharlo, ¿verdad? Porque nosotros nos metíamos, o sea, hubo unos devotos que eran muy pesados para predicar.
y tomaban unos textos del Srimad Bhagavatam, que ni siquiera aquí los voy a enunciar, y eso entraban allá directo y uno, o sea, no valoraba este cuerpo, ¿verdad? Entonces uno se ponía en los estados de frecuencia muy baja, como vergüenza, como culpa, como apatía, miedo, ¿verdad? Entonces, estas herramientas que estoy compartiendo con ustedes es para que ustedes empiecen a subir la frecuencia, no sientan culpa por sentirse alegres, por sentir amor, por aceptar, por tener voluntad. Eso es bondad, iluminación, esa paz interior, ¿verdad? Eso es lo que le genera a uno salud, porque a mí me sorprende que después de 35 años y yo veo devotos que ahorita están pasando por enfermedades. No, ahorita lo que está ocurriendo ahorita, sino esto fue un detonante. Esto fue un detonante para que aquellas cosas que nosotros las tenemos allí como en el cuarto de San Alejo, en todas casas, todos tenemos o un depósito o un cuarto de San Alejo, o sea, donde metemos cosas que uno dice, algún día lo voy a utilizar, ¿no? O sea, algo allá yo lo voy a, o sea, algún día lo voy a poner. Y resulta que aquí Saturno y Júpiter, toda esta conjunción de planetas y todo esto que está viviendo, nos metieron a ese cuarto de San Alejo y empezamos a descubrir un montón de cosas que teníamos y a veces la mayoría de cosas no eran cosas útiles, no eran cosas beneficiosas para nosotros, para nuestro proceso. Era un montón de hábitos, de creencias que nos están enfermando. Y ahí es cuando nosotros estamos descubriendo, y ay carajo, ¿y ahora yo qué hago con eso? Y esto es lo que está pasando. Entonces, estas son las frecuencias. Yo no sé si ustedes conocen de las personas que leen las auras y que entonces te dicen, uy, tú tienes una aura rosada, o tú tienes una aura azul, o cuando le dicen, hermano, su aura está bien oscura, hermano. Es porque la frecuencia de uno bajó, ¿verdad? Entonces, fíjense, o sea, lo que causa una frecuencia baja, porque nosotros somos energía, causa algo que se llama enfermedad. Entonces no es normal que si yo tengo el Maha Mantra, no es saludable que si yo tengo un Pancharatrika Vidya, es decir, todos unos rituales que me están llevando a la luz, que yo llevo 10, 20, 30 años en este punto, está enfermo. Algo no estoy haciendo bien de la receta. Algo no lo estoy, porque esto es una receta, o sea, esto es es como, siempre pongo el ejemplo de cuando usted va a construir o cuando usted, o sea, esto no es casualidad, o sea, esto es una programación, esto es algo, o sea, no es de que caminaba por aquí y apareció un edificio, no, la casa no apareció de la nada, el edificio no apareció de la nada, eso tuvo que haber un arquitecto, tuvo que haber un ingeniero, tuvo que haber una idea. Tuvo que haber un propósito. Entonces, lo mismo que ocurre para la luz, ocurre también para la oscuridad. No es casualidad de que yo tenga una prediabético. No es casualidad que yo tenga el colesterol alto. No, eso no es casualidad. Que yo tenga un hígado graso, que yo tenga un páncreas, o sea, no, eso no es casualidad. Es porque no escucho los mensajes, porque no le doy atención a las frecuencias que estoy conectando, a lo que me estoy conectando. Bueno, muchachos, vamos a hacer un ejercicio porque esto se está poniendo así como muy algo. ¿Quién se anima? Recuerden, deben decir es el color, no lo que está escrito. Y deben decir es la figura. ¿Quién se anima? Vamos a activar el cerebro. No se sientan incómodos porque aquí este es un ejercicio para activar el cerebro derecho. ¿Quién se quiere animar? Yo me animo. Dale, dale. Dale, Nalini, bienvenida. Gracias. ¿Qué hay que hacer entonces? Lees el color, más no lo que está escrito, y dices la figura y no lo que está escrito. Por ejemplo, el color es morado, la figura es un óvalo. Ah. ¿Y quién lo adivina? No, tú debes hacerlo. Ah, listo, perfecto.
Igual yo veo todas las figuras del mismo color celeste. No, pero vuelvo y repito, o sea, la figura debes decir es la figura, no lo que dice dentro de la figura. Por ejemplo, el óvalo, si ves que dice rectángulo, entonces lo que debes Ajá. decir es óvalo. Ah, está listo. O sea, aquí le estamos haciendo que, porque el racional, fíjese lo que tú me estás diciendo, yo veo todos los colores, allí está el cerebro izquierdo, ese es el racional. Entonces le estamos diciendo, venga, cerebro derecho, actívese, o sea, programémonos y vamos a hablar del color. El color es, ¿qué dice el color de la Blanco, palabra? No. Empecemos en la primera arriba. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué rosado, dice la palabra? Y el color rosado. es, y el color es, Ah, violeta. exacto. Entonces debemos decir es el color. ¿Ves? Ahí estamos haciéndole que el cerebro racional no salga ya, es rosado. No, un momento, queremos es que digas violeta. La figura, adentro dice rectángulo, entonces el racional te dice rectángulo, ¿no? ¿Qué figura Óvalo. es? Exacto, dale. Entonces continúa así en la línea. Ah, está, listo, ya entendí. Ahí está. Violeta, óvalo, amarillo, rectángulo, rojo, Sí, redondo, sí. triangular, celeste, rectángulo, blanco, rectángulo, verde, rectángulo, eh, rojo, triángulo, verde, anaranjado, círculo, amarillo, ovalado, blanco. Nalini, date un aplauso así, celebra y festeja, dale, celebra con gana, porque eso es un ancla que te queda a ti de que hay que celebrar, de que, wow, lo hice. ¿Alguien más se quiere animar? Y eso es importante, que quede allí en nuestro subconsciente, de que, wow, fue un reto, fue un desafío y lo logré. Y esos pequeños pasos nos van a llevar a realizar grandes pasos. Lo que pasa con nosotros los Vaishnavas es que nos ponemos unas metas tan altas y pasar de aquí a acá, en el primer impulso hago esto y solo me quedo con el fracaso. Entonces, ya ahí mismo quedo derrotado. Entonces, estos son pequeños pasos. Pues cuando celebro, me da entusiasmo, me da energía y wow, puedo seguir al siguiente nivel. ¿Alguien más se quiere animar para ponerle un poquito Midrashila así? había levantado la mano. Dale, por favor. Midrashila. Sí, ok. Morado, Sí, óvalo, amarillo, cuadrado, eh, rojo, círculo, triángulo, celeste, rectángulo, blanco, cuadrado, verde, rectángulo, rojo, triángulo, verde, anaranjado, círculo, amarillo, óvalo. Nidra, Blanco, bravo, blanco, dale, celebra, date blanco. palmaditas aquí en la espalda, celebra, serio, dale, eso allí en el subconsciente hace que uno diga, wow, lo hice, porque es que a nosotros no creas, bueno, ustedes que son, por lo que dice Nidra, a nosotros nos dieron mucho palo, a los de los 80, y entonces todos así, todos traumados, no, o sea, celebre, hágale, eso es muy bello que alguien pueda hacer esa tarea. Entonces, eh, para concluir, y ahorita vamos a hacer unos ejercicios, hay que hacer una alianza entre el cerebro y el corazón. Hay que hacer esa alianza, hay que hacer esa articulación, en que los dos se tomen un mate, se tomen una aromática, aquí le hicimos un tinto, seamos amigos, ¿sí? Porque a veces está eso desarticulado, porque el cerebro va por un lado, el corazón va por el otro, y nada, Krishna nos dice que la determinación por la cual la mente, la vida, los sentidos y el deber están sustentados en el yoga sin desviación, es algo que nosotros queremos llegar y es la claridad mental, la bondad. Cosas para nosotros tener la fórmula de la felicidad. Algunos que han ya estado en el taller o algunos que me han escuchado, esto hay que repetirlo, hay que ser constante, porque un patrón, algo que a nosotros nos está generando o nos está haciendo daño, es decir,
esa creencia que está ya esculpida en la piedra de nuestro subconsciente, nosotros necesitamos 21 días para hacer un hábito ininterrumpido. Porque en el momento en que yo lo interrumpo, debo volver. Debe ser 21 días ininterrumpido. Por ejemplo, si yo llego al día 15 y lo interrumpo, tengo que volver. ¿Para qué? Para que haga en el cerebro subconsciente. Por ejemplo, personas que quieren dejar de fumar, personas que tienen un hábito de droga. Entonces uno instala una creencia, o sea, o una afirmación que le genere a uno dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina. Por ejemplo, yo tengo aquí esto es una liga y yo digo, por ejemplo, algo, soy un imán para el dinero, ¡pah! Y lo suelto. Eso, esta liga no pega tan duro, pero yo tengo otra. O por ejemplo, los que tienen reloj, que hacen clic, ¿verdad? Ese clic, el cerebro ahí mismo lo dice, me están mandando una información. El cerebro no discrimina, el cerebro no, esa no es su función. Entonces, ¿qué le estás metiendo a tu computadora? ¿Le estás metiendo programas piratas o le estás colocando programas que te empoderan, que te llevan a ser una mejor versión de ti misma, de ti mismo? Entonces, nosotros tenemos aquí en esto, o sea, las vitaminas y las sustancias que nosotros nos van a generar bienestar, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer constantemente. Por ejemplo, cuando uno, hay unas frecuencias que están en alfa, teta, beta, gamma. Entonces, cuando uno está, y eso lo utilizan mucho los que hipnotizan, que usted está en un estado así como, cuando es el día, eso está en el Mahabharata, cuando no es ni de día ni de noche. Es lo que se llama el crepúsculo, cuando va a ser el día, cuando es un lapso de 15 minutos, que no es ni de día ni de noche. Cuando Hiranyakasipu fue muerto por Nrsimhadev, porque él decía, yo no quiero ser muerto ni de día ni de noche. Ok, Krishna lo mató en ese lapsus, en que ni es de día ni es de noche. Entonces, en ese estado, son unas frecuencias, por eso nosotros nos levantamos temprano, algunos, hay otros que no, pero eso no tampoco implica. Pero allí en esa frecuencia el cerebro está ideal para ponerle creencias empoderadoras. ¿Por qué? Porque el cerebro está en una frecuencia, como lo vimos en las imágenes pasadas, que está así abierto. Entonces uno, plum, le pone una creencia empoderada. Por ejemplo, cuando me va a levantar, entonces lo primero que yo digo es, hoy va a ser un día maravilloso, hoy es un día espectacular, hoy voy a dar lo mejor de mí. En ese estado, el cerebro dice, ok, nos vamos a poner en ese estado. ¿Sí me entiendes? Cuando tú simplemente te estás así como que, ay, me quiero quedar 5 minutos más. No, o sea, entonces tú le dices eso al cerebro. Hoy va a ser un día maravilloso, hoy es un día espectacular, hoy todos mis proyectos se dan, hoy voy a dar lo mejor de mí. En ese estado, el cerebro recibe esa orden y ok, vas a ver cómo el día a día, cuando menos te das cuenta, pasó un día, pasó una semana, pasó un mes, pasó 6 meses y tú estás espectacularmente viendo la realidad y la interpretación de otra manera. Entonces, por ejemplo, eso es muy bueno para los devotos que, por ejemplo, se levantan en el Brahma Muhurta, 4 de la mañana. Allí el cerebro está así abierto. Entonces, si tú le dices, pero si tú le dices, qué jartera, qué pereza, otra vez, o sea, el cerebro y automáticamente, ¡plum!, esa la y ese día vas a estar en ese estado. Día de mierda, o sea, perdón mi francés. Entonces es un día repesado y no, o sea, ¿sí me entienden? Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, esas son claves, son claves. Cuando yo estoy así apenas en que me despierto y tal, automáticamente digo mis afirmaciones. Hoy va a ser un día espectacular, hoy voy a dar lo mejor de mí, hoy voy a estar saludable. Siempre en tiempo presente, no voy, no, sino soy saludable, soy fuerte, estoy siempre en esos tiempos presentes. Entonces, para que no se duerman, por favor, enciendan cámaras y vamos a hacer unos ejercicios para articular los cerebros. ¿Qué tal? Entonces, mano derecha así, como si todo ok, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a colocar acá, así. Eso. La mano derecha, ¿verdad? Dije mano derecha, así. Ok.
Mano izquierda como una pistola, apuntándole. Apuntándole. Eso, como que le van a disparar. Perfecto. Y a la voz de 3 van a intercambiar. 1, 2, 3. Vamos. No importa si les incomoda, si no lo hacen, porque estamos activando el cerebro derecho. Y recuerden que el cerebro derecho es re perezoso, no quiere hacerlo. ¿Para qué me pone a hacer eso? Pero ya, entonces es un ejercicio muy clave que lo pueden hacer cuando ustedes van a programar. Otro ejercicio, dedo derecho, índice, así, de frente. Pero eso, ciérralo, Nalini, eso, ponlo así nomás. Meñique, izquierdo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, a la voz de 3 vamos a cambiar. 1. Ah, no dije 3, pero háganlo. Si ve, a veces, a veces sale uno haciendo esto, ¿verdad? Los cachos, ¿no? No cachos. Entonces, empezamos, si ves, eso vamos a hacerle. Esos son ejercicios que nos permiten a nosotros mover el cerebro derecho, porque el hombre está ya quieto en su zona de confort, no me molesten, no me interrumpan, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro que ya se me olvidó, hace rato no lo hago, que sí, es así. Yo hago los otros, pero ustedes me pusieron a hacer tareas. Entonces lo mismo, a la voz de 3 vamos a hacer así. Eso. Muy bien, ¿sí ven? Entonces, estos ejercicios, yo por ejemplo, como se dieron cuenta, hago los 2 primeros, pero hay mucha variedad, pero si ustedes hacen esos 2, cuando quieren programar, hoy tengo una cita a las 10 de la mañana, tengo una entrevista con un programador, entonces el cerebro inconsciente lo estoy activando, lo estoy moviendo y me estoy poniendo en un estado donde yo voy a ver más panorámicamente las cosas. Porque por lo general, cuando yo voy a una cita, cuando yo iba a una cita, yo iba así, ¿verdad? Yo me programaba para la cita y solo veía lo que... Y el cliente o la persona me hacía una propuesta y yo quedaba, eso no estaba dentro de mi sistema. Entonces yo no, o sea, perdía la oportunidad, ¿verdad? Yo, pues ¿cómo así el hombre? O sea, no, eso no estaba. Entonces, estas programaciones nos permiten a nosotros, cuando yo tengo una entrevista, una cita importante de negocios, bueno, entonces te voy a decir tal cosa, voy a hablar tal cosa, ¿verdad? Y allí yo empiezo a programar y pongo activo mi cerebro derecho para que sea lo que Krishna quiera. Muy bien, perfecto. Puede que entonces yo iba con una propuesta y si yo llevo mi open mind, me salió una propuesta mejor, listo, de una. Pero voy con la actitud, voy con la programación, oiga, genial, yo no me esperaba eso. Y súper, o sea, genial, ya. Pero si yo me programo, o sea, el cerebro racional, como les acabé de mostrar, entonces uno va solo con su lista y con sus cosas y uno va así todo cuadrado, ¿no? A mí me ha pasado y lo digo por experiencia. Y yo, ¿por qué no le dije tal cosa? No, pero es que y había alguien que está ahí, pero el hombre le dijo. Y yo, ¿cuándo me dijo? No, pues no escuché, no vi, ¿cierto? Porque iba con mi cerebro racional, ¿verdad? Pero le acabaron de decir, yo, ¿cómo así? ¿Cuándo me dijeron eso? Yo no escuché, yo no vi. Entonces, estos ejercicios nos permiten a nosotros ponernos en ese estado del hemisferio donde nosotros vamos a ver de otra manera la realidad. La realidad no es blanco, no es negro. Dentro de estos 2 puntos hay toda una manera, miles de maneras de hacer la cosa. Pues sí, los rituales, y fíjese, por ejemplo, uno está diciendo Nidra, yo conozco al grupo San Swami, más misericordioso que él no conozco, él se baja, a ver, por favor, haz tal cosa. Y a veces ni siquiera lo mínimo, ¿no? Las personas lo hacen. Y uno dice, por Dios. Entonces, estas partes de empezar a uno a cambiar creencias limitantes por creencias empoderadoras son pasos que le van permitiendo a uno. Por ejemplo, esta semana estaba hablando con mi esposa, que estaba con una fisioterapeuta. Y bueno, ellos dan su diagnóstico y de todo. Y yo le digo a ella, bueno, ¿qué es la ansiedad? Yo le digo, ¿quién no tiene ansiedad en este mundo? ¿Quién no tiene ansiedad en esta situación?
Entonces debes de empezar a manejar el día a día y uy, se me enchuquiza, ¿verdad? O sea, porque no lo dije en el canal que es decirle a una mujer, o sea, paz y amor es desatar una guerra. Entonces yo dije, carajo, no lo dije por el canal que era, ¿verdad? Y como ya llevamos años conviviendo y de todo, ella sabe que, ella me dice, sí, pero es que usted cuando habla con sus coaches, o sea, con ustedes, que usted no habla así, pero conmigo sí me habla fuerte. Digo, pues es que yo no vivo con ellos. Yo les doy las herramientas. Ellos verán si las aplican, ellos verán si, pero es que a usted yo la tengo las 24 horas. Entonces yo a usted la estoy formando, yo a usted la estoy educando. Le estoy dando el... Sí, pero es que usted no les habla a ellas así. Usted es todo amor, todo paz. Yo, pero, pues, porque es que yo les estoy, o sea, no es un entrenamiento, o sea, personalizado. No es un entrenamiento donde ya cuando... No, pero ustedes estuvieron en un entrenamiento conmigo como de 15, 20 horas, ¿no? Entonces, ya uno empieza a ser más firme y determinado porque uno ve el potencial del coachee, o sea, de la persona. Entonces, ustedes llegan a este límite y uno es a llevarlo a este límite, ¿verdad? Y ustedes, no, pero es que no puedo. Sí, sí puedes. Y de eso se trata. Preguntas, comentarios, qué dudas, qué cosas les quedaron sueltas por ahí en que yo les pueda colaborar, que quieran ampliar, que Tengo una pregunta. Dale. Pues es acerca de lo de la frecuencia, que mostró un dibujo en donde aparecía que decía emoción y frecuencia y tenía, por ejemplo, en las emociones había iluminación, apatía, vergüenza y después en las frecuencias había unos números, ¿no? Por ejemplo, la iluminación ponía más que 700, apatía 50, vergüenza 20. Entonces, como para que yo pueda concebir cómo es o sea, cómo es esta frecuencia, ¿no? Que dónde está, cómo se puede concebir, porque o es que la miden con un aparato, o es algo, Sí. ¿cómo se Es concibe algo eso? que, o sea, eso ya está comprobado, incluso desde Hitler. Hitler, él mandó a grabar la música, porque para los que conocen aquí a Chariadet, por ejemplo, escucha Vivaldi, Sebastian Bach, porque estas fueron grabaciones grabadas en unos hertz, en unas frecuencias altas. Entonces, estas frecuencias altas, estas melodías, te conectan con la divinidad, ¿verdad? Te conectan, o sea, son los hertz. Eso está, hay unos aparatos que miden los hertz, que miden las frecuencias. Por ejemplo, todo esto son las microondas, son frecuencias. Todo esto de esto que estamos acá en internet son frecuencias. ¿Sí me entiendes? Son frecuencias. No las vemos, pero es una frecuencia que nos permite, yo estoy en Bogotá, una línea está en Argentina, o sea, en el Suramérica, Nitiangui está en España, al otro lado del continente. Entonces, ¿cómo hacemos para que la visión y el sonido viaje en un segundo? Porque me estás escuchando en simultánea. Son frecuencias. Entonces, pues como nosotros no tenemos esa capacidad o ese conocimiento, hay personas que sí lo hicieron. Tesla y otros, y antes de Tesla, ellos midieron esas frecuencias, esos hertz. Entonces, Hitler mandó a grabar la música por debajo de los hertz. Por eso el mantra Hare Krishna es trascendental. Él no está en los hertz materiales. Por eso yo llevo 35 años cantando Hare Krishna y no me canso. Al contrario, me falta. Cuando digo, y carajo, me faltan las rondas. ¿Qué pasa cuando me cogen las rondas? Que viene la modalidad de la pasión en la ignorancia y me agarra. Entonces, yo elevo mi frecuencia cuando canto mis rondas. ¿Verdad? Yo, o sea, a veces mi esposa, Eka, ¿dónde estabas? Yo me encierro en un cuarto, me desconecto. Sí, yo me pierdo y canto media hora porque yo ya sé, sé cuando la bondad, cuando la pasión me está agarrando. Y sobre todo la ignorancia. Digo, carajo, estoy en frecuencia baja, rápido. Y es lo que yo les comentaba a ustedes, cambio el pensamiento, cambio el estado. ¿Qué es? Por ejemplo, yo estoy, y eso lo recomiendan los médicos, yo estoy horas sentado en el computador, entonces ahí estoy anclado. Entonces, ¿qué hago? Me paro.
cambio. O sea, por ejemplo, cuando yo, sin saberlo, cuando yo leía Dostoyevsky, me mandaba a lo profundo de la depresión. Yo no podía más, cerraba el libro, dejaba el libro ahí tirado, me paraba e iba y colocaba música alegre, sin saberlo. Yo decía, no, este tipo me mandó a la depresión más profunda. Entonces, ¿yo qué hacía? Cambiaba la frecuencia, escuchaba una música alegre, ¿sí me entiendes? Y abría la ventana y veía un paisaje, porque había un parque, entonces veía el parque verde y veía a la gente pasar y yo decía, esto es vida, porque es que el hombre me mandaba por allá a ese clima de Rusia, ¿no? Lleno de nieve y de... Entonces yo decía, por Dios santo. Entonces, eso se trata. Entonces, por eso Krishna en el Bhagavad Gita habla cómo te conectas en pasión, cuándo te conectas en bondad y cuándo estás en ignorancia. Entonces, la mayoría de música, los canales de televisión, por ejemplo, te felicito que no escuches canales de noticias, porque son frecuencias que te bajan la energía. ¿Por qué? Porque entra por el oído. Al entrar por el oído, genera una energía en el cerebro, un estado fisiológico que te baja la energía. Te la baja. Entonces, por eso es que nosotros en la calle escuchamos todo el tiempo, uy, es que me bajé de energía. Bajarse de energía es eso, es un bajón de energía. Por eso los maestros de pita larga o nosotros, porque la mayoría de nosotros somos pita corta, pero la pita larga son personas que tienen una capacidad de que ellos no bajan su frecuencia. Ellos todo el tiempo están aquí. Puede que se reúnan con el ladrón, puede que se reúnan, porque yo no entendía eso. Yo te lo digo así honestamente, cuando a veces iba al movimiento y llegaban estos maharás. Entonces uno en su sistema de creencias creía que un swami, que un maestro de estos, se iba a reunir con la crema innata de la sociedad, ¿verdad? Y resulta que se reunía con el ladrón, con el estafador, con el violador, y uno decía, pero ¿cómo esta gente se está reuniendo con ellos? Claro, él no lo sabe, pero esa es la misión de ellos, ¿sí? Y ellos no se contaminan, ¿sí me entiendes? Porque andan en una frecuencia alta. Mientras que estas personas, así se reúnan con estas personas, la frecuencia de ellos es baja. Eso yo no lo entendía. Te lo estoy compartiendo acá. Yo decía, es que a mí no me cabe en la cabeza. O sea, claro, yo estaba usando el cerebro racional de que cómo es que es un estafador y esta persona, pues él simplemente está cumpliendo su misión. El maestro se está asociando con esa persona y si ese contacto de esos dos mundos, esta persona que está en esta frecuencia baja, como vemos en los muchos ejemplos de Narada Muni con el cazador y el sabio, ¿no? Que el hombre andaba en una frecuencia baja. Y Narada Muni viene en una frecuencia alta y logra la transformación. Esta persona, por ese contacto de la frecuencia alta y la frecuencia baja, logra esa transformación, que es lo que nosotros queremos. Pues la idea es que primero lo hagamos con nosotros. ¿Para qué? Para que te vuelvas un transformador. Te vuelvas un transformador, pero primero te transformas tú. Y cuando se habla de transformar, es como, por ejemplo, ahorita yo les voy a compartir un texto del Srimad Bhagavatam, capítulo 10, el 10, que dice, que es muy bello, el 10, 20, 35, dice, las nubes, habiendo renunciado a todo lo que poseían, brillaron con una refulgencia purificada, al igual que los sabios, que han renunciado a todos los deseos materiales y por lo tanto están libres de todas las propensiones pecaminosas. En el significado, que es corto, dice, cuando las nubes se llenan de agua, se oscurecen y cubren los rayos del sol, así como la mente material de un hombre impuro cubre el alma que brilla por dentro. Pero cuando las nubes derraman su lluvia, se vuelven blancas y luego reflejan brillantemente el sol, al igual que un hombre que abandona todos los deseos materiales y todas las propensiones. Es decir, nosotros llegamos a este proceso cargados de un montón de energías negativas, como las nubes oscuras. Este sistema purificatorio nos permite a nosotros transformar. Son las mismas nubes. Entonces, cuando tú ves las nubes en un cielo azul y las ves blancas, significa que estás en una frecuencia alta. Cuando nosotros estamos en este mundo dual, entonces a veces uno se carga de energía negativa. Entonces, uno cómo se descarga, cómo se libera uno, ¿sí? ¿Verdad? Cuando uno es muy propenso, muy proclive. Entonces, normalmente los que practican Reiki o Feng Shui o algo así, pues dicen, bueno, simplemente te limpias así, o sea, te llevas lo tuyo, o sea, y esto no me pertenece.
Entonces tú simplemente te limpias. Por eso nuestros ancestros hacían eso, porque te estás limpiando de energías negativas que se quieren pegar así y te bajan la energía. Entonces es clave eso, es clave que ya teniendo la información, que eso lo explican ya incluso todos los médicos, y en Estados Unidos las personas mueren, las personas que se pensionan, creo que eso ya se lo compartí a ustedes, mueren cuando reciben su pensión. Porque, por ejemplo, se pensionan a los 65 años. Como no tienen un propósito, como no tienen una meta, su energía se baja. O sea, no hay una intención. Entonces entran en una profunda depresión, porque ya no hay nada por qué vivir, ya no hay nada por qué luchar, ya no les interesa nada el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Su frecuencia se baja, ¿verdad? Y ahí viene la enfermedad y ahí pasa esto. Entonces, lo interesante es eso. Todo lo primero que le dicen a usted, suba la frecuencia, suba la energía. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se baja también. Eso es físico. Entonces, ¿qué es lo que se quiere uno? Escuche música feliz, escuche música alegre. Por ejemplo, o sea, ahorita que estaba recordándome, vienen las fiestas, las navidades, ¿verdad? Se supone que es para celebrar, se supone. En medicina legal, ellos dicen cuáles son las fiestas donde ellos tienen más, ¿cuáles las fechas? Cuando ellos tienen más trabajo, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre. ¿Por qué? Porque la gente empieza a beber, la gente se vuelve inconsciente, ¿sí me entiendes? Pierde su conciencia, sale el inconsciente, y en el inconsciente hay un montón de información de odio, venganza, rencor, o sea, que se posesiona de la persona y cometen un montón de crímenes. Así, o sea, entonces hay violencia, hay ataques, hay suicidios, o sea, en esas fechas, que se supone que es para celebrar. Entonces, o sea, cuando yo estaba haciendo la certificación de conciliación, estaban los fiscales, los abogados, los médicos, me decían, ustedes no lo creen, pero eso para yo, ¿cómo así? Pues es que uno se reúne para celebrar, para estar con la familia, con los seres que están, me dicen, ese es el ideal. La realidad es que la gente en el subconsciente tiene un montón de basura emocional, ¿verdad? Entonces, aprovechan los estados de alicoramiento, entonces pierden, le dan el poder, el racional pierde el poder y entra el inconsciente. Y el inconsciente desata toda una violencia. Entonces hay que empezar a limpiar el subconsciente con eso. El proceso de la conciencia de Krishna yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es el más efectivo, es el más eficiente. A mí me funcionó, a mí me ha funcionado. Yo vengo de una familia que nosotros hablamos con revólver, o sea, literal, literal, o sea, de una familia así, todo es violencia y de todo, y, o sea, paz y amor, un momento. Y no creas que eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque uno ha empezado a hacer un cambio. O sea, nosotros venimos desde una sociedad violenta, muy violenta. Entonces, casi los familiares no se hablan porque el tonito, ¿se acuerdan del tono de voz? Es un tono que irrita, que, ay, es que a este no me lo aguanto. O sea, ese tonito de mi esposa me dice eso, o sea, Eka, yo prefiero que usted me diga groserías, pero es que ese tono de voz suyo cuando usted se altera, o sea, es irritable. Entonces, es todo un trabajo, es todo un trabajo. Entonces, la frecuencia, eso ya es medible, eso se mide por los hertz. Entonces, y también puedes ver un experimento que hizo se me olvida ahorita el nombre, pero tú lo puedes ver allí, con el agua. Y lo mismo lo puedes hacer con el arroz, con una fruta, con un esto. Y pueden verificarlo. Pongan en una esquina granos de arroz. ¿Sí y el agua. El Pónganlo. del agua, he visto el del agua, que hace espiral helicoidal. Espirales. Sí. Y si tú le pones música de decibeles bajos, como rock pesado, de todos esos,
vas a verla, qué formas trae. Lo mismo pasa, por ejemplo, con arroz, con fruta, una planta. Ponga una planta y allá póngale mantras, póngale sonidos trascendentales. ¿Cómo se pone la planta? Y ponga aquí una planta y dígale todos los días, te odio, eres una inútil, y vas a ver cómo se pone la planta. O sea, la palabra tiene poder. Entonces, por eso es importante, por eso yo les sugiero a ustedes, cada vez que se levanten, me amo, no quiérense, desen picos, consiéntanse, abrázense. ¿Serio? ¿Serio? Eso funciona. O sea, eso funciona. O sea, quiéranse, o sea, lástima que no podamos hacerlo presencial, pero hay algo que se llaman anclas. Anclas es una manera de ponerlos a ustedes en un estado, ¿cierto? Donde yo les instalo allí anclas. Entonces, cuando viene algo así como depresión, me toco el pecho o donde ustedes la quieran colocar, yo la puse en el pecho y ahí mismo mi cerebro inconsciente me dice, wow, ¿por qué? Porque recuerdo un momento feliz en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, ese momento feliz yo lo activo, es como un botón, yo, wow, y chao, o sea, ahí mismo cambio el estado, cambio el pensamiento. ¿Sí te quedó claro, Nitiangui? Sí, sí, sí. Mira, José tiene en el chat escrito una sugerencia, bueno, una pregunta, ¿no? Que dice, Dale. ¿sería un ejercicio el que una persona que es diestra, acostumbrada a escribir con la derecha, que se pusiera a ejercitarse a escribir con la izquierda y viceversa? Pregunta que si esto es un buen ejercicio. Funciona. Sin embargo, mi sugerencia es que allá en Internet hay un montón de ejercicios que ustedes pueden colocar cómo activar el hemisferio derecho. Entonces, los que resuenen con ustedes lo empiezan a hacer. Por ejemplo, yo hago si ustedes se dan cuenta, yo lo hago ya. Entonces, ya después me toca cambiar, porque ya el cerebro se volvió automático, entonces ya pierde su eficiencia. Entonces, toca empezar a hacer un ejercicio que me cueste trabajo. ¿Por qué? Porque obligo al cerebro a que se mueva, porque el hombre es perezoso. O sea, el hombre está en su zona de confort. Entonces, si ese ejercicio a él le resuena con él, porque ¿cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es que pues tengas propósitos. Es decir, o sea, suena la redundancia, pero es eso. Porque por lo general hay muchas, del 85% de la población, pues no sabe, o sea, el propósito de su vida, no sabe para qué es bueno. Ustedes entran dentro del mínimo porcentaje que han despertado, ¿verdad? Que tienen conciencia y que ya dicen, bueno, esta vida es para algo más que comer y dormir. Entonces, ustedes ya están en otra frecuencia, ya están en otra realidad. Entonces, ustedes ya deben empezar a encontrar herramientas que resuenen con su propósito de vida. Entonces, realmente estos ejercicios tienen que ver con eso. Cuando me enfoque en alcanzar propósitos y metas. Yo sé que a veces a los devotos esto les suena como material, no, esto cuando yo lo vinculo a Krishna es espiritual. Cuando yo quiero capacitar, por ejemplo, ahorita mi esposa me dice, ya no estudie más, no, necesito capacitarme más, necesito estudiar más. ¿Por qué? Porque esto es una exigencia. O sea, a uno le están exigiendo como coach cómo uno se va actualizando. ¿Para qué? Pues para no dar herramientas, como les dije al inicio, que ya no funcionan, que están en el pasado, ¿verdad? Que ya como que... Y pasa eso, que como ahorita estamos en una virtualidad donde salen coach debajo de una piedra, salen coach de todo el mundo, entonces estamos muy desacreditados, ¿verdad? Porque no hacen un seminario, un taller de un fin de semana y se declaran ya coach. Entonces, por eso les digo a ustedes, no me crean nada, validen las herramientas que les estoy diciendo, pónganlo a prueba y allí entonces ustedes no van a estar en el sistema de creencias, sino van a hacer algo que es medible, verificable, alcanzable. Entonces, si eso resuena contigo, si eso te ayuda a alcanzar un propósito, porque la idea es esa, que pues sí, pues no es solo por escribir, por ser ambidiestro o algo, sino que la activación de ese cerebro me permita a mí ver la realidad o interpretar la realidad de la manera en que lo venía haciendo. Y entonces ustedes van a ver qué beneficios va a haber.
las relaciones, voy a tener mejores relaciones, primero conmigo mismo, segundo con mi familia, con mi pareja, con mi comunidad, ¿verdad? Porque para eso es, en economía, en salud. Por ejemplo, en salud, si eso te ayuda, por ejemplo, si tú tienes un problema de salud, y si eso te va a ayudar a que puedas activar cosas que no aceptas de tu realidad, hacerlo. Está Marian Mariana. levantó la mano. Sí, tenemos a Mariana y Mariana. después Midrashila. Vale. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la clase, muy linda la dinámica. Muchas gracias. La pregunta mía tiene que ver con el tema de la frecuencia, en parte, la frecuencia en relación a la enfermedad. Yo entiendo perfectamente que ninguna enfermedad es una casualidad, que todas tienen un mensaje, que todo es por algo y que resuenan y vibran con algo que también tengo dentro, ¿no? Pero yo me preguntaba en relación a esto de la enfermedad, la frecuencia y el karma y la mortalidad del cuerpo, digamos, porque en un punto pareciera como que si siempre tengo la frecuencia alta, sería siempre estoy con un pensamiento positivo, bueno, entonces la enfermedad no viene nunca, no me ataca o no me... ¿Cómo es eso? Ahí es donde quisiera ahondar un poco. ¿Cómo funciona? ¿Cómo interviene acá el tema del karma, la enfermedad, la mortalidad? En Vale. este punto. Gracias por la pregunta, muy interesante. Los maestros como Prabhupada nos indican que hay 3 estados de la semilla. Hay una semilla que tú colocas, ¿verdad? Y esa semilla nunca prospera. Yo no sé si ustedes han hecho el ensayo de cultivar, y a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo cultivé unos árboles de naranja, pasaron 4 o 5 años y esos nunca me dieron naranja. Y le tiré abono, le tiré de todo. Y nunca funcionó. O sea, yo sí, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Eso es en el lado positivo. También funciona en el lado negativo. Entonces hay unas semillas, ¿verdad?, que están en nuestro organismo y esas semillas nunca prosperan. Y hay unas semillas que, ¡pum!, revientan, ¿verdad? Esas semillas que revientan es lo que nosotros llamamos malezas, es lo que nosotros llamamos, que obstruyen la eficiencia del sistema operativo. Entonces, allí es cuando viene esa triada que observar, identificar, separar. Observar si esa es una planta útil o es una planta inútil. Si es una planta inútil, pues es una maleza y yo debo tener la herramienta necesaria para cortarla, ¿verdad? Entonces ahí es cuando vienen, o en este momento hay algo muy interesante, por ejemplo, porque estamos hablando solo del sistema físico, ¿verdad? De cómo se comprometen órganos o sistemas, por ejemplo, el páncreas, el hígado, el riñón, el azúcar, los triglicéridos, la presión. Entonces, hay ya algo que se llama medicina funcional y ellos te miden. Ellos te miden, por ejemplo, tú a qué alimentos eres alérgica, y también te preguntan, bueno, ¿usted está haciendo ejercicio? ¿Usted se está alimentando sanamente? ¿Usted qué niveles de estrés maneja? O sea, si tienes un entorno tóxico. O sea, tóxico, ¿qué significa? Que tú te estás echando cargas que no son tuyas. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay algo clave que se me olvidó decirles, y es que el cerebro subconsciente hace unas lealtades, unas fidelidades subconscientes que nos están matando. ¿Sí me entienden? Literal, o sea, a la familia, a los ancestros, o sea, a votos que uno hace. Por ejemplo, que yo sepa, cuando nosotros tomamos iniciación, nosotros no hicimos votos de pobreza, nosotros no hicimos votos de enfermedad, ¿no? O sea, no. Pero nosotros hicimos unos votos de manera subconsciente y nosotros tenemos unas lealtades, o lo que se llaman lo que hablas del karma, de familiares, que yo se lo hice a una abuela, que se lo hice por allá a un tío, y eso se viene generando, ¿sí me entiendes? Eso es un karma que uno está atado, es una cadena. Entonces, ¿por qué es importante la práctica del bhakti? ¿Por qué es importante el acercarse a un maestro espiritual? Porque ese acto corta esas cadenas
o esas lealtades subconscientes que te están enfermando, que te están negando o bloqueando los recursos, ¿verdad? Y te dan una nueva oportunidad para que tú vuelvas a hacer unas afirmaciones o unos votos saludables, eficientes y llenos de energía y que te lleven a una claridad mental. Entonces, médicamente hablando, es lo que ellos hablan, el ADN o genéticamente hablando. Entonces uno viene con unos organismos fuertes o con unos organismos débiles. Entonces ahí es cuando viene algo que se llama personalizado. A veces los devotos cometemos el gran error que nos convertimos en un hospital público, donde recomendamos un remedio genérico, ¿sí me entiendes? Entonces tú llegas con diarrea y toma ibuprofeno, llegas con neuralgias o con migraña, ibuprofeno, llegaste con hígado graso, ibuprofeno, llegaste con artrosis, ibuprofeno, y ¿verdad? Entonces no, ahí llega un punto donde, por ejemplo, la medicina biológica está trabajando en eso, donde te hacen unas mediciones y ahí es, Krishna hace 5.000 años nos lo dijo, lo que es veneno para unos es alimento para otros, lo que es alimento para unos es veneno para otros. Entonces a uno ya le toca a uno empezar a seleccionar qué alimentos mi organismo los asimila y qué organismo. Por ejemplo, yo en estos días me desorganicé y me infla. Hay alimentos que me inflaman. Y yo digo, bendita lengua, me ganó. ¿Sí me entiendes? O sea, por un antojo, por lo que sea, entonces me inflaman. Y ya, o sea, entonces las articulaciones, la cara, ustedes me ven a veces congestionado. Es porque son alimentos que ya mi organismo no los asimila. Entonces yo debo empezar a trabajar con eso, de qué alimentos. Y ahí viene lo del karma. También el karma, cuando yo leí Venciendo el Destino, por eso yo me enganché con esta filosofía y este estilo de vida, porque dije, wow, hay un método y hay un proceso que uno puede cortar, algo que se llama predestinación o mi destino, o lo que yo estaba predestinado a hacer. Y hay un método en el cual yo puedo cortar eso de raíz. Entonces dije, wow, este señor, y por eso fue que yo me metí al movimiento. ¿Sí me entiendes? Porque yo vengo de una familia, o sea, de una tradición de una familia que, pues bueno, yo la amo, la honro, la valoro y la respeto. Es decir, yo no niego mi familia. La valoro porque gracias a ellos yo estoy acá, la respeto, la amo. Sin embargo, yo sutilmente, subconscientemente, rompí toda atadura con ellos. O sea, es decir, yo hago una conexión o un vínculo con Dios y con la cadena de maestros discipulares. A ellos los sigo amando, los sigo respetando, tengo mi asociación. Cuando yo tengo la oportunidad, les doy herramientas. Cuando se me ponen muy fanáticos o sectarios, simplemente me callo, o sea, y comparto con ellos la reunión. Pero gracias a la experiencia de la comunicación, de estas herramientas que estoy compartiendo con ustedes, entonces, como he hecho un trabajo interno, eso se ve reflejado en las relaciones. Entonces, antes discutíamos, ya no discutimos, simplemente, si usted cree, tiene la razón. Si no cree, también tiene la razón. Entonces, ante esa, ¿cómo va a discutir uno? ¿Sí me entiendes? Y de eso se trata. Entonces, debes revisar mucho eso. Debes revisar tu ambiente. Primero que nada, debes empezar a ubicarte. Ubícate. Te ubicas y debes empezar a evaluar qué quieres en tu vida y qué no quieres en tu vida. Debes empezar a evaluar qué cosas te están afectando y ya debes empezar a decirle no. Debes empezar, o sea, y eso a veces, y eso pasa con la familia, eso, o sea, por ejemplo, cuando uno está haciendo una asesoría, por ejemplo, ese vínculo madre-hijo tóxico, es grave, ¿sí me entiendes? Porque es que hay personas que se enferman porque de esta manera obtienen cosas. No sé si lo has notado. Que se enferman y obtienen cosas. Obtienen atención, obtienen recursos, obtienen... Entonces no les conviene sanarse. Por ejemplo, yo hago Reiki. Entonces yo me acuerdo
cuando estaba haciendo terapias de Reiki, hay personas que no les interesa sanarse porque de esa manera obtienen recursos. Entonces, ¿y eso por qué lo hace? Porque es la única manera que ella ve. Por eso estamos hablando del cerebro subconsciente y los beneficios. Venga, tú puedes, tú eres capaz, tú tienes todos los recursos. O sea, a subir la autoestima, a subir la autoconfianza, a subir las cosas y ven. O sea, es mejor que pases a la luz, es mejor que pases a la salud, es mejor que te vuelvas eficiente, es mejor que crezcas y prosperes, que florezcas y prosperes. Entonces, posiblemente es que estas personas no han encontrado el mentor, la guía, el ambiente que los conduzca de una manera amorosa, porque de una u otra manera han recibido maltrato, atropellos, un montón de cosas que dicen, no, yo mejor me pongo así y así pues yo vivo. Entonces, no sé si contesté algo de tu pregunta, para no extenderme mucho. ¿Pero sí te ayuda? Sí, me ayuda. Y sí, o sea, el ser saludable, o sea, eso pasa. Y entonces esas lealtades subconscientes, esas lealtades que uno le hace, que haces de manera subconsciente, uno debe saber si son lealtades saludables o enfermas, ¿verdad? Porque hay lealtades que lo enferman a uno. Por ejemplo, que vamos a hablar en la parte económica, no de salud. Entonces uno tiene un familiar. Y un familiar, entonces uno hace esa lealtad. No, yo lo ayudo cuando usted lo necesite y que todo. Y volvemos como tú al inicio de tu pregunta. Las experiencias es para que uno aprenda. Entonces esta persona, por ejemplo, no maneja sus recursos y usted le presta dinero. Usted deja de darle cosas a sus hijos o a su pareja o a ti para prestársela a esa persona. Y esta persona, ese dinero lo emplea para cosas inapropiadas. O sea, se va de vacaciones, se va a rumbear. Aquí le hicimos rumbear a festejar, a bailar, a esas cosas. O sea, malutiliza el dinero y tú sí pasas necesidades, ¿sí me entiendes? Por esa lealtad que tú le dijiste que yo te voy a ayudar. Y eso, entonces, ¿qué pasa? Te va a empezar a enfermar, te va a empezar a dañar las relaciones, te va a empezar, o sea, te empieza a afectar un montón de áreas de tu vida por una lealtad y esta persona ni siquiera te valora. Esa persona ni siquiera te respeta. ¿Sí la captas? Sí, lo capto. Igualmente, pero esto, bueno, es un pensamiento mío. Creo que más allá de las lealtades intergeneracionales que se producen, que sí están, por supuesto, y de que yo puedo cortar con esas lealtades y que puedo hacer un trabajo transgeneracional, intergeneracional, trabajar con energía, hacerlo consciente y tener mi frecuencia alta, hay, bueno, como decías vos hace un ratito, hay algunas semillas que de todos modos van a florecer, porque son las que me tocan en esta vida. Y de hecho el cuerpo es finito. Por más que yo mantenga muy alta la frecuencia, en algún punto el cuerpo se deteriora. Pasa de la niñez a la juventud, de la juventud a la vejez. Digamos, yo puedo llegar, la cosa es cómo lo vivo a eso. O sea, cómo yo voy viviendo eso que me sucede. Ahí, bueno, eso. Igual me ayudó un montón la respuesta. Muchas gracias. Ponte en el aquí y el ahora. O sea, nosotros llegamos aquí por una toma de decisiones que hicimos en el pasado. Por eso te digo, ubícate en el aquí y el ahora y yo qué voy a hacer de aquí a 5 años, a 10 años. Prográmate a 5 a 10 años. Entonces, ¿eso qué implica? ¿A quién quiero en mi ruta? Primero, ¿de qué me voy a graduar? O sea, porque es clave eso. O sea, ya lo pasado, pisado, ya. Por ejemplo, algo que está pasando con las instituciones, por ejemplo, nosotros tenemos empresa, y nosotros en las empresas hacemos presupuestos. Y claro, nosotros hacemos el presupuesto de aquí a un año en base al presupuesto pasado. El presupuesto pasado nos despedazó. O sea, olvídese, nosotros tuvimos que cerrar empresas, o sea, locales, o sea, despedazado. Entonces, por eso es importante ubicarse en el aquí y el ahora. Si yo sigo mirando el año 18, 19, o sea, me dan ganas de llorar y me deprimo, porque es que, o sea, esos resultados nunca se van a lograr. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Borrón, cuenta nueva, aquí y ahora, miro cuáles son mis activos, mis pasivos, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que tengo real,
¿Sí me entiende? Si tengo una casa, si la debo, si tengo un auto, si es propio, si lo debo. O sea, ¿qué es lo que tengo yo aquí y ahora? Hacer un inventario de cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas, hacer un inventario del aquí y el ahora. Estoy haciendo una asesoría de economía. Pero bueno, es importante y es clave porque es un área clave. Y de en base a esa realidad, o sea, de aquí a ahora, de hoy es noviembre de 2021, ¿sí me entiendes? Y te proyectas de aquí con lo que tienes, quién quieres ser, qué quieres lograr y a dónde quieres llegar. Entonces, en esa proporción, ¿a quién quieres en tu ruta? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Qué quieres lograr en base a eso? Y ya, o sea, entonces, ¿qué clase de vejez yo quiero para mí? Porque es que para allá voy, ¿sí me entiendes? Yo voy, o sea, eso yo ya lo tengo claro. O sea, entonces, ¿qué clase de vejez quiero? ¿Yo quiero ser un estorbo? No, yo no quiero ser un estorbo. O sea, entonces, póngase, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo tengo, es lo que, o sea, olvídese usted de comunidad, olvídese usted del Estado, olvídese de familia, es lo que yo tengo y lo que yo puedo lograr. Entonces, te ubicas en el aquí y el ahora y te proyectas. O sea, de aquí a 5 años, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, unas metas claras, o sea, ¿cómo pedir? O sea, a ver, ¿dónde es que está? Una forma inteligente para pedir, les voy a compartir esto. Hay que ser concreto. Define con precisión lo que necesitas, por qué y cuándo. Debes ser capaz de demostrar qué resultados conseguirás a ello, gracias a ello. O sea, no se limiten a pedir dinero porque Krishna es ilimitado. Entonces, pide a quien te pueda ayudar. Eso es clave. Si yo no sé, por ejemplo, yo no sé nada de sistemas, entonces me consigo a alguien que sepa de sistemas. ¿Sí me entiendes? Yo, por ejemplo, yo no sé nada de community manager, entonces me consigo un community manager. Si necesito dentro de mi proyecto de vida, qué sé yo, un contador. Yo no sé nada de contabilidad, entonces me consigo un contador. No sé qué rama estés manejando, entonces ya debes tener un modelo de alguien que funcionó, de alguien que sí la hizo. Entonces debes asociarte, o sea, debes mirar siempre para adelante, ¿sí? Ya dejemos de mirar el retrovisor, dejemos de mirar, o sea, de tener el freno de mano. Ya soltemos el freno de mano y miremos hacia adelante. Hay que crear valor a la persona a quien pides, es decir, ¿qué significa eso? Volvemos al punto, o sea, hay personas que se cansan de ayudar porque es que no lo valoran, no lo agradecen, entonces debes darle un motivo y una razón de por qué esta persona te quiere ayudar. ¿Sí me entiendes? Entonces esta persona te va a decir, ok, listo, tú no me vas a defraudar. ¿Por qué? Porque es que las personas que llegaron allá arriba, créanme que hemos tenido un montón de decepciones, un montón de cosas que uno dice, apague y vámonos, ¿verdad? Pide con convicción, es decir, visualiza y sé consciente de que eso se va a dar. Y pide hasta que consigas lo que deseas. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que ser insistente, hay que persistir, hay que insistir, de verdad. A veces uno tiene que volverse cansón. Por ejemplo, yo ahorita no estoy así, pero cuando a mí se me mete algo en la cabeza, yo me vuelvo cansón. Y hasta que lo consigo. Entonces, eso hay que hacerlo. Entonces, eso yo pienso que ya te define un poquito más tú aquí y ahora y a dónde quieres ir, ¿verdad? ¿Cómo quieres vivir tu vejez? Ya la niñez, ya la juventud aprende de eso, toma los éxitos, aprende de los fracasos, listo, haces un inventario y construyes a partir de ahí. Empieza a construir, empieza a construir. Entonces vas a empezar a construir familia. ¿Qué clase de familia? Porque hay familias que va a tocar decirle, yo los amo, pero desde lejos. Yo no es que no los ame, los amo, los valoro, los respeto, pero toca distancia, maestro. Toca, o sea, distancia. Si yo no tengo la fuerza, pues para decirle no y que no sé qué, pues, o sea, y ya lo que hablamos, cuando, por ejemplo, yo tengo una tía con la que me eduqué y de todo, y yo lo doy con todo el cariño y con todo el amor, ¿sí me entiendes? Pero no es porque ella se ponga en un estado de invalidez, no, y ella sabe, y yo ya a veces aparezco y le doy su mercado, le doy sus cosas, y mi esposa me dice, ¿qué hubo, Eka, que usted no se ha reportado con
con su tía, porque es una persona ya de 80 años, ¿sí me entiendes? Y tiene unos hijos que pues algunos la han hecho, otros no, ¿me entiendes? Entonces yo lo hago porque Krishna dice eso, la caridad, todas esas cosas, entonces pues qué mejor hacerlo con la familia de uno. Entonces ella tiene 80 años y digo, que se lleve un buen recuerdo mío, o sea, ¿qué le queda ya de vida? 10 años, 5 años, no sé, entonces tenga, o sea, y lo hago con todo el amor, con todo el cariño. Entonces, y yo digo, bueno, que ojalá yo pueda tener una vejez saludable, ¿verdad? Y eso es programación, hay que programarse. Y por eso todo hay que meterle ese programa, ese archivo al cerebro. Si tú lo programas, créeme que se va a realizar. Ten confianza y convicción en eso, o sea, de que yo me voy a programar tener una vejez saludable, tener una vejez digna, tener una vejez donde, o sea, bueno, me la merezco y trabajas por ella. Nidra, ¿sí te quedó claro, Mariana? ¿Te ayudó un poquito? ¿Sí? Vale. La verdad, Prabhu, gracias, muchas gracias por todo lo que nos comparte. Creo que mi pregunta estaba relacionada con lo que ella preguntó y lo que usted ha estado respondiendo también se relaciona con eso, ¿verdad? Por la situación de que, en efecto, todo lo que usted dice, que uno tiene que verificar si los conocimientos que uno está obteniendo para su desarrollo personal realmente funcionan o no funcionan. Pero cuando uno se da cuenta que sí funcionan, que ha habido un cambio a nivel de cerebro también, que uno ha ido limpiando programas que son chatarra, y entonces ya ha tratado de instalar nuevos programas, pues en efecto la frecuencia cambia completamente, la salud cambia, uno se siente más, hasta con más energía, pero sucede de que cuando uno se siente así como emocionado de que pues sí, tengo algo bueno, unas herramientas muy buenas, uno quiere compartir con aquellas personas que están en otra frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, dígase que en la comunidad que los devotos pues se enferman muy fuerte, pero uno quiere compartir estas herramientas y pareciera como que hay mucha resistencia, ¿verdad? Y que pues parece como que uno les está hablando de algo que no es real, ¿verdad? O sea, mi realidad es esta, el trabajo, el cuerpo está envejeciendo y pareciera que vos no te das cuenta de que el cuerpo se envejece y va decayendo y nos vamos a morir. Pero cuando uno les platica que también es importante nuestro pensamiento y todo eso, entonces pareciera como que uno está hablando de fantasías, de cosas irreales. Entonces lo que sucede en cuanto a mi persona, ¿verdad? Que es la pregunta, existe también como una incomodidad, una molestia que yo sé que no debería de resultar. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, porque uno quisiera cambiar el panorama, ¿verdad? Vaya, en este caso estoy hablando de la comunidad espiritual, pero su respuesta ha sido bastante clave, ¿verdad? De que uno tiene que aliarse con personas que también tengan la misma mentalidad que tiene uno, o sea, o que estén en la misma frecuencia, por decirlo así. Y esto puede llegar a expandirse, o sea, donde uno se enfoca se va expandiendo. Eso, Nidra, ¿verdad? o sea, por eso yo honro y valoro este espacio que nos ha abierto Nityangi, porque ella creyó en este proyecto, ¿sí me entiendes? Porque eso que tú estás viviendo, lo estamos enfrentando todas las personas que hemos visto los beneficios de esto, y ahí es cuando uno debe empezar a ver, insistir, persistir de todo, pero a veces cansa, ¿verdad? Y yo por eso trato de dar lo mejor cuando Nityangi me abre estos espacios, de agregarles valor a su vida, porque en la comunidad Vaishnava ortodoxa, o yo no sé por qué se denominan ortodoxas, esa dificultad yo la veo y no la aceptan estas herramientas, ¿verdad? Entonces a uno le toca ingeniarse estrategias. ¿Cuál es estrategia? Yo me ingenio. O sea, entonces cuando hay festivales, ¿verdad? Vieja guardia, desde los 80 nos conocemos, él estuvo en Estados Unidos y bueno, y ahora volvió, entonces él hace unos festivales, entonces con él somos amigos, entonces como él es el organizador, yo entro por la puerta de atrás
¿Sí me entiendes? Y le digo, venga, ¿por qué no organizamos un taller? Pero es que mire, que es que tal y que tal, y me pone un montón de obstáculos. ¿Sí me entiendes? El primero fue así, un montón de obstáculos por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, o sea, pues usted entra, ¿qué le toca hacer? Entrar por la puerta de atrás, ¿sí me entiende? Y entrarle y hablarle y decirle, mira, esto es un taller, entonces uno le empieza a decir, mire los beneficios, mire todo lo que esto, hombre, ábrame un espacio porque el hombre tiene programado desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo, así, todo el día, son 3 días. Entonces yo le digo, venga, que no sé qué, entonces el primero me abrió una hora, ¿me entiendes? Y yo la di toda, ¡prá! O sea, así como con ustedes, con visuales, pues aquí yo no les puedo hacer videos, les pongo un montón de cosas. Entonces el segundo festival ya me dieron 2 horas, ¿sí me entiendes? Me dieron 2 horas. Y el tercer festival me dieron 3 horas y querían darme 3 días. Entonces llegó esta situación. Entonces le toca a uno eso, Nidra. Al comienzo no creen, al comienzo te van a rechazar, al comienzo te van a decir esas cosas. Entonces trata de tú asociarte de un líder de opinión de la comunidad, ¿sí me entiendes? De un líder de opinión. Eso es clave. Con un líder de opinión, entonces allí tú te metes. Y te metes no así, sino entonces te metes chiquitica. ¿Sí me entiendes? Te metes, mira, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad de media hora. ¿Sí me entiendes? Y esa media hora das todo, todo. O sea, das una cosa, o sea, un menú que la gente quede antojada. ¿Sí me entiendes? La das toda. A mí me toca hacer eso. Yo a veces tengo eventos donde los devotos no creen. Y a veces ya estoy cansado, ¿sí me entiendes? Entonces yo, y a veces, o sea, impacto más, por ejemplo, en las mesas interreligiosas. Y los interreligiosos me invitan a sus comunidades. Y entonces, ahorita estoy ocupado dando talleres a las comunidades de ellos. ¿Sí? Y los devotos no lo valoran. Y yo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sí me entiendes? Entonces, mi estrategia fue esa. Aquí, entonces, con los que tú tengas empatía, simpatía, conexión, entonces te vas. Y si él es un líder de opinión, entonces te le metes pequeñita y le dices, mire, Prabhu, ya que usted va a hacer un evento, deme media hora, deme una hora. Mire, este es el programa, ta, 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 ta. Y le haces esa propuesta al que decide, al que toma decisiones. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa persona te va a agendar. Porque llegaba un devoto, la experiencia fue interesante porque llegó un devoto de Alachua, porque es Sankirtan, es excelente músico y canta muy bien y de todo. Entonces el hombre le decía, porque él se llama Acharya, Acharya, pero usted ¿por qué no mete tal cosa en el programa? Entonces el hombre le muestra el programa, le dice, mire hermano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, dígame usted en dónde yo meto el programa que usted me quiere traer. Entonces ahí es cuando se viene la comunicación, el taller que hicimos, ¿te acuerdas? De cómo te comunicas y venga hermano, ábrame este espacio, ábrame este espacio. Yo ahí, con que usted me abra ese espacio, entonces ahí tú te vas a visibilizar. Entonces los devotos, cuando, o sea, vas a emplear las herramientas auditivo, visual, kinético y vas a organizar una charla que la saques del estadio. O sea, si tienen videobeam, si tienen cosas, programas y proyectas, o sea, es decir, das una charla fuera de lo que dan las charlas en ISKCON, que se sienta la persona, canta los cartas y si me entiendes, ahí se duerme todo el cerebro. Entonces tú haces algo que impacte, algo que llame la atención y das contenido, les agregas valor a esa persona. Entonces, así inicié yo, o sea, entonces media hora, me dieron una hora, entonces ya el último proyecto me dijeron, no, de canta, lo queremos los 3 días, porque es un festival de 3 días. Y yo, wow, 3 días, maestro, entonces, pero es eso, empezar uno a agregarle valor. Yo tengo material para dar 3 horas, o sea, tengo material para hacerles eso, ¿verdad? Porque entonces todos quedaban así, incluso con los swamis, porque hay swamis muy escépticos. Hay un swami que es bastante escéptico y él quedó así como que sorprendido en un taller. Yo ni sabía que él estaba. Entonces, hay que hacer una estrategia. Te doy algo que a mí me funcionó, es eso. Cuando vaya a haber un evento, un programa de domingo, los programas de domingo hacen teatro, música, danza, qué sé yo. Entonces, venga, Prabhu, deme un espacio, 15 minutos, media hora, no sé. Entonces se empieza a ganar. Entonces, cuando vayan a hacer un evento, entonces
vas empezando y te unes es con el que tome decisiones, con el que toma decisiones. Porque a veces uno se va voz a voz, lo que yo te digo, ellos andan en esta frecuencia, no valoran, no validan, o sea, no te van a rechazar, ¿sí me entiendes? Entonces uno, listo. Entonces por eso es que yo me fui por la puerta de atrás. Entonces llegué, me fui donde el que organiza, venga Charia, usted para que, entonces yo me le fui así, porque él me conoce. Dije, venga Charia, si usted realmente quiere posesionar su festival, usted necesita dar un taller de resolución de conflictos. Eca, ¿cómo así? Sí, yo le doy un taller a usted de resolución de conflictos. Claro, ¿quién en la comunidad no tiene un conflicto? Conflicto individual, familiar, institucional. No hay herramienta. Entonces, venga, yo le doy un taller, hermano. Entonces, pero Eca, 1 hora. Ese día se nos fueron 2 horas y todos los devotos quedaron así, porque claro, hay un montón de material. Y yo, o sea, entonces, empieza así. Haz una estrategia con un devoto que sea líder de opinión, que tome decisiones y te le metes. Te le vas con un proyecto estructurado. Dices, mire, Pablo, ¿sí me entiendes? O sea, con algo que tú quieras comunicar, con algo que tú quieras aportarle a la comunidad. Entonces, te vas estructurada y le dices, mira, esta es mi propuesta. Y me cuentas. Elis, ¿cómo estás? Pablo. Feliz de verte. Nitiangi, levantaste la mano. Dime. Sí, sí. ¿Elis ha dicho que tiene una pregunta o algo? No. Vale, vale. Bien, vale, pues pregunto yo entonces. Bueno, pues yo quería saber si hay alguna otra forma de poder conectar, aparte de esto de estas gestos que hemos hablado, que nos ha enseñado, si hay alguna otra forma de poder conectar el hemisferio derecho y el izquierdo con acciones. O sea, si por ejemplo nos podría decir un listado como de actividades que son, como son, en donde se utiliza un lado y otras en las que se usa el otro. Y, o sea, por ejemplo, una persona que tiene pues mucha más facilidad en la creatividad, ¿no? O sea, como que no tiene problema para cosa de tipo creativo, quizá para compensar le interesaría jugar al ajedrez, un ejemplo, ¿no? Eso, sí, podría hablar así un poquito sobre eso. Esto es un entrenamiento, entonces uno toca poco a poco empezar a generar hábitos. Por ejemplo, el devoto creo que ya no está, pero bueno, el que él preguntó. Entonces, yo soy diestro, entonces, bueno, voy a tomar 5 minutos para escribir con la izquierda. Entonces, eso lo vuelves un hábito, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que hay personas que no somos tan disciplinados, que no somos tan ordenados en hacer una agenda, en programar, ¿verdad? Sí, en programar. Entonces, a veces vivimos el día a día. Yo no sé, a veces cuando yo me encuentro con unos programadores, yo digo, Dios mío, el hombre tiene todo programado, o sea, un video va para tal red, otro video va para tal red, o sea, toda la agenda, o sea, toda la semana, el hombre tiene 10 videos, estos 10 videos van para esta red, yo digo, ¿este hombre cuándo duerme? O sea, por Dios, o sea, todo está tan organizado, todo está tan programado y eso es cultura. Por ejemplo, nosotros los de Latinoamérica, sobre todo Colombia, somos un desmadre, o sea, nosotros no somos tan programadores, pero si tú te asocias con alguien de Canadá o de Suiza o Alemania, Dios mío, él te da cátedra de cómo es una agenda diaria. Uno dice, por Dios, ¿usted cuándo duerme? O sea, uno, ¿sí me entiendes? Entonces, lo mismo ocurre para entrenar el cerebro derecho. Hay que empezar en esos espacios que uno tiene, en estos espacios vacíos. Bueno, voy a empezar a meterle un ejercicio, ¿sí? Para empezar a generar el hábito. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere. Él te va a decir, no hay espacio. No hay espacio. Mire, ¿dónde le vamos a meter? El cerebro racional te dice eso.
Entonces, el cerebro derecho dice, mire, aquí hay un espacio, métame ahí. El racional dice, es que no hay espacio. Entonces, el cerebro subconsciente dice, mire, aquí hay un espacio, viejito, métame ahí el programa. Entonces, el ejercicio lo vas a empezar a hacer 5 minutos, entonces a 1 hora. Entonces, ya cuando se habitúas ahora, ¡pum!, cambias y haces otro ejercicio y se lo pones en otra hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelve el cerebro y se le vuelve automático. Entonces, son ejercicios y la idea es que todos los días eso ya se te vuelva a ti una rutina de fastidiarte. Por ejemplo, el simple hecho de cruzar los brazos. Pues, crúcelos al contrario. Vas a ver que el cerebro se fastidia y se incomoda. Y usted rápidamente quiere volver a tener los brazos como siempre los pones. Entonces, ese ejercicio de cruzar los brazos de otra manera, ya el cerebro subconsciente empieza a activarse. ¿Sí me entiendes? Entonces empiezas a ir, ahí en internet hay un montón de ejercicios que puedes ir abonándole a esos espacios que el cerebro consciente te dice, no, no hay espacio, aquí no hay lugar. Entonces a uno le toca decir, venga, esta es la lista, este es el programa. No, hermano, acá hay un espacio, venga a ver, hermano, aquí le metemos un ejercicio. ¿Sí me entiendes? Entonces le toca a uno ir así, y cuando menos te des cuenta es que primero está la lista del cerebro consciente, y aquí solo aparece un ejercicio del subconsciente, y después aparecen 2, después 3, y después se va nivelando, y ya después tú vas, pero eso es un ejercicio, eso es de una dinámica de habituarlo. O sea, eso no es, entonces lo vas empezando, entonces haz programa 21 días, un ejercicio 21 días. Entonces, si lo logras hacer ininterrumpida 21 días, te felicitas, lo haces y haces otro ejercicio. Y así, entonces lo vas entrenando, porque es un entrenamiento. Es un entrenamiento diario, diario. Elis, ¿sí te quedó claro, Nitiangui? ¿Sí? Estás muteada. Sí, sí, haré eso, me informaré de más cosas. Yo personalmente creo que tengo, por ejemplo, quizá metiéndome un poco en el mundo de la informática, voy a trabajar algo esto, porque como es como anti mi naturaleza, ¿no? Mi naturaleza es más, vamos a decir, espontánea, y entonces la informática requiere así... Y no me gusta, es como antagónica, pero tengo que forzarme a hacerlo, porque además es que se pueden conseguir muchas cosas a través de... Sí, se aprende. Todo bien Entonces allí, por ejemplo, sí, ordenador, es claro. disciplina. Por ejemplo, mi esposa, ella no manejaba nada de esto. Yo no soy experto, pero entonces le di un teléfono y entonces se me mete a Google y tuvieras el provecho que le saca. Y lo mismo en TikTok. Creo que se cayó Cacanta. A ver, vamos a ver. Sí, se le fue, No se lo le fue. veo. No lo veo. Pero es que fíjate, es que no solo se le fue a Cacanta, es que se cayeron como 3 de golpe. Así Wow. de... Sí, se cayeron 3. Bueno, pues aquí está levantada tu mano. Vale, Sí, pues el a ver si... comentario que yo iba a hacer, bueno, estamos un poco desconectados de Cacanta, pero es que fue increíble y me ha pasado varias veces que tengo una pregunta y tú la percibes. Entonces la pregunta de Cacanta era si cuando uno logra trabajar en armonía con ambos hemisferios, activa la telepatía, porque es un tema que a mí me interesa porque lo veo y lo veo mucho en relación a las cosas que suceden, ¿no? Como uno estamos conectados a través del Paramatma, bueno, iba por ese lado la pregunta, ¿no? Como en la medida que uno la mente la tenga más clara, que no esté pesada de tanta confusión mental o tanta cosa emocional ahí que estamos dando vuelta, ¿no? Con el famoso triángulo de estar enfocados, lo que hablábamos en otras ocasiones, ¿no? Que ahí nos estamos como más con el campo más abierto y más perceptivos, ¿no? Cómo trabajar con el cerebro desde ese lugar, ¿no? Con una amplitud mental que nos permita conectarnos con lo trascendental, con lo importante, y enfocarnos mejor, ¿no? La pregunta era por ese lado, y bueno, me causó gracia que la leyeras, yo no la había escrito, pero estaba dando vuelta en mi cabeza y Nitiangui la captó.
Así que esa era la pregunta. No sé si Está- volver al resto. Muteado. Ya, eso está parte de los poderes místicos, de los siddhis que desarrolla uno cuando practica el yoga, de que uno puede leer el pensamiento y comunicarse. Yo tuve una experiencia con unos amigos de eso, y había un devoto que decía, uy, ustedes se están comunicando telepáticamente, pero fue un momento porque nosotros hicimos un retiro en un lugar maravilloso por allá en la selva del Amazonas, donde era muy curioso porque era un río totalmente transparente y un río turbio, y esos dos ríos se unían. Y había una roca como un edificio de 3 pisos, y allí le caía agua manantial, y eso era agua pura. Entonces allí, yo no sé, nosotros hicimos una conexión brutal, y nosotros o sea, comenzamos a conectarnos de esa manera, y bueno, ya entré a esta sociedad y no, nunca más, ¿no? Pero sí se puede lograr, sí se logra, eso se hace. Fue un fin de semana espectacular, o sea, yo decía, oiga, esto existe, esto es real. Y sí, el hombre, porque él era místico también. Y yo, wow, entonces el devoto nos miraba, uy, ustedes están metiendo, ustedes están comunicando telepáticamente, y, o sea, pues, porque él tenía una frecuencia alta también. Entonces fue muy enriquecedor eso. Yo decía, wow, esto es real, sí existe, sí es real. O sea que en la Entonces, medida que estemos en una plataforma elevada de conciencia y de vibración, nos vamos a conectar alma a alma y se va a generar esa conexión telepática. claro, y vas a empezar a encontrarte con personas que están en esa frecuencia y que te van a aportar muchísimo a tu crecimiento y a tu salud y a tu aprendizaje. Entonces, o sea, añoro esos días porque yo me encontraba con personas así avanzadas, y ahorita, pues, no sé, o sea, este aislamiento nos ha distanciado, pero bueno, sí hay personas que están en esa frecuencia alta y En están lo personal, acá con todo el ánimo de compartir. Entonces le toca a uno empezar a ir a ese pensamiento. Claro que sí, sí. eso existe y es real. Sí. En lo personal me pasó porque escuché una charla suya que me había pasado en Itiangui y dije, qué bueno poder escuchar a este devoto dando otras charlas, y luego empezaron los entrenamientos suyos, así que funcionó perfecto la conexión. Sí, sí, no, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias, Nitiangi, por la oportunidad, porque lo que pasa con Nidra, eso pasa. Nosotros nos encontramos con una muralla de sistema de creencias que atravesarla, o sea, es muy desgastante. Entonces, por eso yo le comentaba a ella, más bien, de la vuelta, aquí tenemos ese decir, ¿no? Da la vuelta, porque derrumbar esa muralla es muy desgastante, es muy desgastante. Entonces yo dije, no, yo no me voy a enfrentar a esto. Entonces le di la vuelta y por la puertica chiquitica me le metí, y bueno, entonces logré impactar a los devotos, entonces porque habían 2 líderes de opinión que son las que toman decisiones y todo. Y pues con eso de Krishna West había mucha resistencia y mucha cosa, y me abrieron el espacio, y pues como somos viejos amigos, ellos conocen el recorrido mío. O sea, entonces, o sea, no los defraudé, no los defraudé. Entonces, de eso se trata, de dar uno lo mejor que uno pueda cada vez. Entonces, ustedes exigen mucho, entonces a uno le toca siempre dar lo mejor. Parece que Edith quiere volver a preguntar. Dale. Sí, el comentario era porque cuando Nitiangui me percibió que estaba en estado de inquietud, preguntándome internamente algo, la pregunta que me hacía era, ¿a qué le temen? Porque hay tanto temor en ISKCON de que estas terapias o estas técnicas se esparzan. ¿Cuál es el temor que hay? De que se desvirtúe el conocimiento, que los devotos se desenfoquen de la conexión con Krishna. ¿Cuál es el temor? Esa era mi pregunta interna.